Buenos días, arquitecto. El edificio moderno del periodo de 1945 a 1960 que voy a analizar será el edificio La Fénix del arquitecto Seoane Ros Enrique de 1945 a 1948. El periodo de 1945 a 1960 es lo que se llama un periodo de transición de una arquitectura neocolonial a una moderna. Pero se podría decir que fue más un conflicto sobre qué estilo perduraba en la historia y sería el siguiente paso de la arquitectura en el país. Siendo en la actualidad que aquellos edificios neocoloniales son los que reciben atención por parte de los gobiernos o de la gente, y que la mayoría de los edificios modernos de este periodo han sido olvidados, mutilados o modificados sin mayores escrúpulos. La razón por la que considero el edificio La Fénix un edificio moderno para esta época es una interpretación de una modernidad peruana, es decir, las ideas del modernismo adaptadas con una identidad propia, que no busca ser igual al modernismo europeo, siendo esta la causa de que se conserve en buen estado sin modificaciones relevantes. Diseñado por Seoane Ros Enrique para la compañía de seguros La Fénix, siendo uno de los 3 edificios más reconocidos popularmente, junto al edificio Wilson y al ex Ministerio de Educación, hoy Corte Superior de Justicia de Lima, diseñados por él mismo también, en que los que tienen mayor influencia turística, que si bien cumplían ciertos lineamientos o características del llamado estilo internacional, poseían su propia identidad, al poseer cierto lenguaje y elementos que nos sitúan en cierto periodo histórico, un periodo de paso de lo neocolonial a lo moderno, siendo este su primer edificio modernista en su segunda etapa creativa a inicios de los años 40. Puso su esfuerzo en lograr juntar ese nuevo lenguaje de la modernidad con uno más propio del Perú, siendo esta característica lo que le hizo ganar el Premio Nacional de Fomento a la Cultura Chavín en Arquitectura en el año 1950, que le fue otorgado a Seoane básicamente por el diseño de este edificio. Vemos en el edificio La Fénix, como en otro de sus proyectos contemporáneos, una base enchapada en mármol con ciertas reminiscencias neocoloniales, aunque su ornamentación está en menos marcada que en los anteriores. El cuerpo en un claro racionalismo dividido en 3 secciones, un bloque principal curvo hacia la Plaza de la Salud. Se han usado los mismos criterios en la expresión de las ventanas corridas del cuerpo central que fueron utilizadas en el diseño del edificio Wilson, el cual es paralelo, pero anterior en construcción, siendo que además está a su costado. Una clara referencia a la modernidad y desfasados 2 volúmenes con mamparas que dan hacia los balcones, coronando el remate del volumen central unos frisos geométricos que, como en otro de sus proyectos, tienen referencias prehispánicas marcadas. La forma curva armoniza con los edificios vecinos, especialmente con el edificio Ferran de Belaúnde Terry, Fernando, y Alba Manfredi Alejandro de 1947, diseñados para la firma de los hermanos Ferran. Esta curva tuvo una relación directa para la circulación de autos que existía en ese entonces. Hoy esta fue reemplazada por una pequeña plaza. El primer nivel es una planta libre de uso comercial y con un ingreso posterior hacia los niveles superiores. La planta típica que va desde el segundo al sexto nivel, cuyos espacios están en un tanto forzados por la curva, destinados a viviendas y oficinas. El séptimo piso también de viviendas y oficinas, pero con 2 terrazas a los lados, donde originalmente había una pérgola que ha desaparecido por una construcción posterior. El edificio La Fénix es reconocible debido a su relación con el contexto. Se emplaza en el lugar como un símbolo de la arquitectura moderna en el Perú que, con sus características, vuelve a recordarnos las referencias de nuestro pasado e identidad sin dejar de ser moderno, que al igual de su arquitecto, adopta la modernidad sin dejar de lado su identidad y raíces. Muchas gracias.